Bueno, son las 9:38. Quiero seguir hablando de lo que comencé la semana pasada a fin de conocerle. Pues la semana pasada conversé un poco acerca de esta porción de la carta de Pablo a los Filipenses que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del ungido. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del ungido Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo todo por basura para ganar al ungido y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del ungido, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3:7 al 10. Porque conocerle al Señor es signo de madurez en la fe. Y este es un tema que me tiene muy inquieto a mí, porque es como si el Señor me dijera, quiero que hables de esto a la iglesia, porque la iglesia tiene que dejar de ser niño. El propósito, y lo vamos a ver en un instante, de todo esto es que la iglesia sea madura, ¿no? Dice, porque tanto la ley como la iglesia naciente tuvieron ayos o nodrizas para llevar al cristiano recién nacido hacia la madurez. Por ejemplo, Gálatas 3:24-25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestra nodriza, nuestra niñera, para llevarnos al ungido, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ah? Porque el judío, siendo niño, quería justificarse a sí mismo sin entender al ungido. Hay que conocer al ungido para entender que nadie se puede justificar por el cumplimiento de la ley, porque no puede. La única manera de ser justificado es por medio de la fe. Dice la palabra, pero venida la fe, ya no estamos bajo niñera. Porque si nosotros hemos entendido esto, ya no necesitamos un ayo, porque el ayo lo que decía es no mates, así como se le dice a un niño, no toque esto, no agarre aquí, no corra así, cosas así, así decía la ley, no haga esto, no haga lo otro, no haga aquello, porque el judío era un niño frente a esto, pero Dios estaba haciendo esto para que el judío creciera y fuera maduro. Pero no solamente el judío, la iglesia naciente también tiene una porción que dice más o menos lo mismo. Dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 13 al 15, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, lo mismo que estamos hablando hace un momento, a la unidad de la fe y del conocimiento, como dijo Pablo, a fin de conocerle, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfecto aquí puede ser cambiada por maduro, a un varón maduro. Perfección y madurez van de la mano. A la medida de la estatura de la plenitud del ungido, es decir, a la medida de su madurez. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia en este momento está llena de todo viento de doctrina, de cosas extrañas que confunden al creyente, y cuando el creyente se levanta y dice amén y aplaude, está siendo como un niñito frente a la piñata o frente al regalo o frente al dulce, frente al helado. Le gusta lo que ve y lo aplaude, pero no razona, no entiende la verdad del evangelio. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Pues esto, ¿no? Tenemos que responder con sinceridad a esto, porque de nuestra honestidad depende, aún depende nuestra salvación. Lo que vemos en este momento es una iglesia de niños, precisamente llevados de allá para acá por todo viento de doctrina. Eso es lo que vemos. Pero la palabra es clara. Estando en Yeshua, estando en Él, debemos ser grandes, debemos ser adultos, debemos ser crecidos. No debemos ser niños. Pablo, dirigiéndose a los judíos que estaban en Roma, les dijo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños.
que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero resulta que el Señor eh, terminó con el tiempo de la ley y estableció el tiempo de la gracia. Y esto es lo que nosotros no terminamos de entender y comprender, la razón de la gracia. El término niño usado acá es la palabra nepios, la cual tiene en el diccionario Strong, que es el más importante de todos los diccionarios que usted pueda tener para estudiar la palabra de Dios, la siguiente definición. Un bebé, una persona ingenua o inmadura, se usa para ignorante, no iluminado. Un bebé, pues un niño, ¿no? La ley fue enviada precisamente para tratar con un pueblo que estaba bajo estas condiciones. Israel en aquel momento era un bebé, una persona ingenua o inmadura. Bueno, yo puedo decirte en este momento, porque así lo siento, que el haber colocado pastores, maestros, evangelistas, profetas y todo esto era porque la iglesia era un lugar de niños y ellos debían ordenar la conducta del creyente, debía conducir al creyente hacia la madurez del cristiano para que ya no fuera más un niño llevado por doquiera por todo viento de doctrina. Estos ministerios fueron entregados a la iglesia inicial porque era una iglesia de niños y el propósito era que todos llegásemos a la unidad de la fe. Pero la unidad de la fe no es decir yo creo en Yeshua. La unidad de la fe es creer todo lo que Yeshua es. Porque hoy en día estamos regresando otra vez a, a los tiempos de la iglesia primera, con ciertos movimientos judaizantes otra vez. Pero además de eso es que estamos llenando la iglesia con mentiras, con falsas enseñanzas. Bueno, Moisés recibió la ley directamente de Dios en el monte Sinaí y se la transmitió al pueblo de Israel. Esto sucedió alrededor del año 1200 a.C. Esto implica que Israel anduvo en la ley. Oiga bien, Israel anduvo en la ley 1200 años antes de la primera venida del Señor. 1200 años antes. Y esta cantidad de años parece tener algo que decir en cuanto a la plenitud requerida por aquello del número 12, ¿no? Del 12%. ¿Ah? Así que andando 1200 años en la ley parece tiempo suficiente para ser maduro. Perfecto. Condición necesaria para recibir al Señor. Cuando el Señor llegó 1200 años después que la ley fue dada, se entendía que ese era el momento preciso y justo para que Él viniera, porque debía encontrar a una nación madura. Pero ¿qué pasó con esa nación madura? Ese pueblo dijo, crucifíquenle. Y escogieron a un ladrón y enviaron al Señor a la muerte. Ese pueblo que debía ser maduro lo llevó a la muerte. Entonces, como aseguramos en el programa pasado, la ley se introdujo para dar a conocer el pecado, pero también para poder hacer justicia, porque todos serían castigados, cuando en realidad, realmente, solo los ángeles caídos y su descendencia merecían tal castigo. Este punto es clave para entender el propósito de que seamos maduros, porque aún en este momento, todavía hay iglesias que son aún más niñas que otras, porque pretenden imponer la santidad, como si la santidad fuese algo que yo puedo alcanzar con solo quererlo. Yo debo querer ser santo, pero a la vez debo entender que yo no puedo alcanzar justicia si no es por la fe en el ungido. Yo no puedo alcanzar justicia por mí mismo, por lo que yo haga, porque siempre la carne me va a vencer, en algún momento me vence la carne, porque el único que pudo vencer la carne todo el tiempo fue el Señor. Pero yo, Raúl Domínguez, yo no puedo vencer la carne todo el tiempo, aunque yo quiero ser santo para Dios, pero yo sé que el Espíritu Santo que mora en mí renueva mi vida permanentemente, aun cuando yo pecare. El poder del Espíritu, porque el Señor perdonó, el sacrificio del Señor perdonó o hizo perdonar el pecado de una vez y para siempre, como dice la palabra. De manera que yo tengo la seguridad y la garantía
de que aunque yo cometiera una cosa u otra, yo sé que el, la concesión que Dios dio por gracia, que es la justificación por medio de la fe, eso no se pierde. Cuando Pablo escribió, la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Yeshua, el ungido Señor nuestro. Estaba definiendo precisamente esto. Fíjate, cuando el Señor le dio la ley a Moisés, no se la estaba dando por Israel, se la estaba dando por todas aquellas naciones que no nacieron de su corazón, pero que introdujeron el pecado en el mundo, porque eh, la ley puso en evidencia el pecado. Cuando el Señor le entregó la ley a Moisés, la ley puso en evidencia el pecado, y este era el propósito de Dios. No para destrucción total de la humanidad, porque Dios ama al mundo, sino para mostrar y hacer justicia sobre la obra perversa que los ángeles caídos enviados a este lugar hicieron en este mundo. Pero como Dios puso todo bajo pecado para condenar al pecado y al mismo tiempo poder alcanzar la obra de los perversos ángeles enemigos de Dios, entonces trajo la solución para los suyos. O sea, Dios dio la ley y la ley puso en evidencia el pecado. Y Dios dijo que el que cumpliera con esos mandamientos alcanzaría justicia. Pero sabía Dios que no se podía alcanzar justicia. Pero vamos a entender la diferencia acá. Una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa es las naciones perversas. Dios hizo lo siguiente, Dios dio la ley para que el pecado se mostrase. Pero dijo Pablo, y eso es cierto, que cuando se mostró el pecado, también se mostró la sobreabundante gracia de Dios. ¿Por qué? Porque junto con la ley, años después, 1200 años después, vino la salvación por gracia, la justificación por gracia. ¿Qué pasa aquí? Que las naciones perversas, las naciones gentiles, las naciones paganas, nunca van a creer en el Señor. Sino porque cree usted que cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? El Señor le dijo, porque a vosotros os he dado a comprender. ¿Quiénes son vosotros? Pues los discípulos que Él escogió. Y ahora nosotros podemos dar testimonio de esto, pero a ellos no. A ellos no les he dado a entender esto. ¿Es acaso Dios un Dios injusto? No, Dios puso al Señor Yeshua como salvación de todo el mundo. Todo el mundo puede ser salvo por medio del Señor Yeshua. Pero hay unos que no van a aceptar esto, porque el Señor le dijo a los fariseos y ¿cómo se llama el otro? Los escribas y los saduceos, que los llamó descendientes de la culebra. Le dijo, que ellos no podían comprender la palabra porque no podían entenderle a él. No pueden, pero precisamente no pueden porque su naturaleza es maligna como la de los ángeles caídos, esas naciones perversas. Él dejó claro, muy claro, que él hablaba en parábola porque había unos que sí iban a poder entender, como dijo Pablo, pues que los espirituales entienden las cosas porque son espirituales, pero los carnales no pueden entenderlo. Y los carnales son los que siempre serán carnales, porque le digo una cosa, si hay un hijo de Dios en que en este momento es carnal, llegará un instante en que se arrepentirá y será espiritual y podrá comprender la verdad de Dios. Bueno, entender, tenemos que entender que nosotros no podemos alcanzar justicia por nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay que entender? Que el pecado no puede ser derrotado, vencido, a menos que sea por gracia. Quizá usted que me está escuchando dirá que yo estoy equivocado, pero haga la prueba en usted mismo. A ver si usted puede vencer el pecado 24 horas al día durante el resto de su vida. No va a poder. En algún momento el pecado le va a vencer. Por eso Pablo dijo, ¿y qué voy a hacer yo con esta carne de muerte? Miserable yo, que estoy en esta carne de muerte. Pero gracias a Dios por Yeshua el ungido.
¿Mm? Lo que hay que entender es que el pecado no puede ser derrotado. Mire, el pecado siempre le ganará a la carne, siempre, porque la carne es un medio donde él se desenvuelve, porque la carne tiene el pecado, tiene la concupiscencia, que el pecado siempre va a vencer. Esto es lo que tenemos que entender, que el pecado siempre va a vencer a menos que nosotros estemos bajo la cobertura del ungido. Y cómo es eso? Bueno, porque la justicia alcanzada por gracia tiene el poder para derrotar la muerte que viene con el pecado. Tiene el poder y la autoridad para derrotar la muerte que viene con el pecado. Una iglesia madura tiene que entender y comprender esto. Ahora, usted también tiene que entender que si usted vive como un mundano, como un pecador, pues lo más seguro es que eh, el castigo le alcance, porque usted menospreció la obra del Señor, usted menospreció el sacrificio del Señor, y al Señor no se le puede burlar. Por eso cuando sea el momento del juicio, cuando sea levantado el cuerpo del Señor, pues unos serán puestos a la derecha y otros serán puestos a la izquierda. Esos que son puestos a la derecha y que son puestos a la izquierda es dentro de la iglesia, es dentro del cuerpo del Señor. Porque recuerde que ahí están siendo castigados aquellos que echaron fuera demonios y aquellos que sanaron enfermos. ¿Pero qué? Cuando alguien tenía hambre, no le daban de comer. Que cuando alguien tenía sed, no le daban un vaso de agua. Que cuando alguien estaba desnudo, no lo vestían. Ese juicio es para la iglesia. Entonces, entendamos esto. Una iglesia madura, una iglesia de gente crecida y gente grande. El propósito de la ley, cuando decía no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, es para precisamente enseñar al niño para llevarlo a la mano. La carne hace lo que tiene que hacer porque para ello fue creada, pero la justificación por gracia hace su parte más poderosa, anulando las consecuencias de las obras de la carne. Es decir, si la carne hizo lo que hizo, pero no es una práctica en nosotros, pues la justificación por la fe en el Señor Yeshua, que es un don que hemos recibido por gracia, tiene el poder para anular el poder de la carne. Además, recordemos nosotros que, el pecado fue castigado, condenado en la carne y que el Señor que recibió todo ese castigo cuando fue llevado a la cruz, lo hizo para castigar a la carne. Toda la obra de la carne fue castigada en él cuando debió haber sido castigada en nosotros. Fue castigada en él. Él recibió todo el castigo. Bueno, Pablo predicaba estas cosas y por ello era acusado, como él mismo dijo, ¿no? Él mismo dijo, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien? La predicación de Pablo siempre llevaba al creyente a este punto, al punto de entender que haber recibido el Espíritu Santo de Dios y junto con el Espíritu Santo de Dios, pues todas las promesas que Dios había dado, porque la promesa es firme y no se canceló con ninguno de los pactos. La promesa que Dios le hizo a Abraham, mucho antes que viniera la ley, mucho antes que viniera la gracia, esa promesa que Dios le hizo a Abraham se mantuvo firme, nunca fue cancelada, como dijo Pablo, con ninguno de los. Ahora, dice Pablo acá, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, es decir, si yo soy mentiroso, pero mi mentira hace que Dios sea glorificado, dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ah, porque aquí esto, cuando hay que entender que esa justificación destruye el poder que el pecado pueda tener, siempre y cuando el pecado no sea practicado. Esto no quiere decir que usted va a salir a pecar porque tiene el Espíritu Santo de Dios y la gracia le cubre, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo precisamente, ¿no?
que algunos decían que él parecía que aseguraba, pues que vengan, llegamos males para que vengan las bendiciones de Dios. No, 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 no es eso. La madurez precisamente, la madurez del cristiano le lleva a entender que el pecado no se debe practicar, pero que sí se debe aceptar que la gracia de Dios nos ha cubierto y que en el Señor Yeshua somos salvos para siempre. No hagamos nada para salirnos de ahí. Respetemos esto y esto también es señal de madurez.